mayoría de las personas cree que es libre. Se despiertan cada mañana, toman decisiones, eligen qué hacer con su tiempo, a quién amar, qué creer, cómo actuar. Pero todo es una ilusión. No porque alguien les haya arrebatado su libertad con cadenas visibles, sino porque nunca fueron realmente libres. Nunca han tomado una sola decisión por sí mismos. Todo lo que creen, todo lo que piensan, todo lo que consideran real, ha sido moldeado por fuerzas invisibles, por estructuras que llevan siglos operando en las sombras. Y la verdad más brutal de todas es esta: la mayoría jamás podrá escapar. Friedrich Nietzsche comprendió esto mejor que nadie. Él vio lo que otros no podían ver. Comprendió que la libertad no es algo que se concede, no es un derecho que se obtiene, no es algo que el mundo te permite tener. Es algo que se toma, y la mayoría de las personas nunca lo tomarán, no porque no puedan, sino porque no quieren, porque la libertad real tiene un precio, y la mayoría prefiere seguir en la comodidad de sus cadenas antes que pagar ese precio. Nos han enseñado a temer la palabra esclavitud. Nos han dicho que la humanidad avanzó, que el mundo ya no está gobernado por amos y sirvientes, que somos dueños de nuestro destino. Pero Nietzsche sabía que esto no era cierto. La esclavitud nunca desapareció, solo cambió de forma. La nueva esclavitud es mental. No necesita látigos, no necesita barrotes, porque el esclavo de hoy cree que es libre. Y mientras lo crea, nunca intentará escapar. Mira a tu alrededor. Personas que trabajan en empleos que odian, que siguen reglas que no entienden, que defienden ideas que nunca se han cuestionado. Personas que tienen miedo de decir lo que piensan, miedo de desafiar lo establecido, miedo de vivir de verdad. Porque la libertad, la verdadera libertad, es aterradora. Significa que ya no tienes a quién culpar. Significa que eres completamente responsable de tu propia existencia. Y la mayoría prefiere evitar esa carga. Nietzsche dejó una advertencia. La mayoría de la gente nunca será libre. No porque se les impida serlo, sino porque prefieren ser esclavos. Prefieren que alguien más les diga qué hacer. Prefieren la comodidad de una vida sin decisiones reales. Prefieren seguir el camino trazado antes que crear el suyo propio. Porque ser libre significa estar solo. Significa caminar sin mapa, sin guías, sin un sistema al que aferrarse. Y para la mayoría, eso es insoportable. Pero si estás aquí, si has llegado a este punto, significa que algo dentro de ti se ha empezado a romper. Significa que tal vez ya no puedes seguir creyendo en la mentira de la libertad que te vendieron. Y si realmente quieres descubrir la verdad, si realmente quieres saber por qué la mayoría de las personas nunca podrá escapar, entonces sigue escuchando. Pero antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás realmente preparado para saber lo que viene? Porque una vez que escuches esto, ya no podrás volver atrás. Suscríbete ahora a este canal, dale like a este vídeo y compártelo con aquellos que están listos para romper la ilusión. Porque aquí, en Psychium, no estamos para repetir lo que ya sabes. Estamos para destruir las mentiras que te han mantenido dormido. Juntos, llegaremos a los 10.000 suscriptores y construiremos una comunidad que se atreva a cruzar el umbral del poder. Lo que viene a continuación no es para cualquiera. La mayoría de las personas jamás será libre, porque la libertad es un peso que no pueden cargar. Nietzsche lo entendió mejor que nadie. Vio que la humanidad se dividía en dos grandes grupos: los que crean su propio destino y los que siguen el camino trazado por otros. Y lo más inquietante es que la gran mayoría pertenece al segundo grupo, no porque alguien les obligue, sino porque ellos mismos eligen esa vida. Es más fácil obedecer que cuestionar.
Es más cómodo seguir órdenes que decidir por uno mismo. Es más seguro formar parte del rebaño que caminar solo. La sociedad no necesita imponer esclavitud cuando los propios esclavos la defienden con entusiasmo. Y eso es lo que Nietzsche advirtió. La verdadera prisión no es la que se construye con barrotes, sino la que se levanta en la mente. Las creencias impuestas, los miedos implantados, las reglas que parecen inquebrantables pero que solo existen porque la gente cree en ellas. El sistema está diseñado para que la mayoría nunca se cuestione nada. Desde la infancia se nos enseña a obedecer, a aceptar, a conformarnos. Se nos programa para temer el error, para evitar la incertidumbre, para seguir siempre el camino más seguro. Nos dicen qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto, sin dejarnos espacio para descubrirlo por nosotros mismos. Y así, poco a poco, se nos domestica. Nos convierten en engranajes de una máquina que solo necesita que sigamos funcionando sin hacer preguntas. Pero Nietzsche vio el peligro en esto. Vio que una humanidad que no se atreve a desafiar sus límites es una humanidad condenada a la mediocridad. Vio que la mayoría de las personas jamás se elevarán por encima de la masa porque prefieren la comodidad de lo conocido antes que el vértigo de lo desconocido. Y aquí es donde aparece la figura del superhombre, el concepto más revolucionario de Nietzsche. Para él, el superhombre no era un ser superior en un sentido físico, ni un líder autoritario que domina a los demás. Era alguien que había roto todas las cadenas mentales, alguien que se había liberado del rebaño, alguien que había destruido las falsas seguridades y se había atrevido a crear su propio camino. El superhombre no necesita que nadie le diga qué hacer, porque él mismo decide su destino. No busca la aprobación de los demás, porque entiende que la validación externa es una trampa. No se deja arrastrar por las emociones de la masa, porque sabe que la multitud siempre se mueve impulsada por el miedo y la ignorancia. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas jamás podrá convertirse en superhombre, no porque no tengan la capacidad, sino porque no tienen el coraje. Porque ser verdaderamente libre significa asumir un nivel de responsabilidad que pocos pueden soportar. Significa aceptar que nadie vendrá a salvarte, que nadie te debe nada, que estás solo en el mundo y que todo lo que hagas o dejes de hacer dependerá exclusivamente de ti. Y esto aterra a la mayoría. Porque en el fondo, la mayoría quiere que alguien más tome las decisiones por ellos. Quieren líderes, quieren guías, quieren dioses, quieren gobiernos que les digan qué es correcto y qué no. No porque sean incapaces de pensar por sí mismos, sino porque han sido programados para evitar ese esfuerzo. Nietzsche llamó a esta mentalidad la moral de esclavo, la moral de aquellos que buscan la seguridad por encima de la grandeza, la moral de los que se sienten cómodos en la obediencia y ven con desconfianza a cualquiera que intente salirse del molde. Es la mentalidad de quienes prefieren la mediocridad colectiva antes que la individualidad absoluta. Y lo más peligroso de la moral de esclavo es que no solo se limita a quienes la adoptan, sino que buscan imponerla a los demás. La masa no tolera a los que piensan diferente, no soporta a los que se rebelan, no quiere que nadie desafíe las reglas porque eso significa que también podrían hacerlo. Y esa idea les resulta insoportable. Por eso la sociedad persigue a los que se atreven a romper las normas. Por eso la historia está llena de grandes pensadores, líderes y visionarios que fueron ridiculizados, atacados o incluso asesinados por atreverse a desafiar lo establecido. Porque la libertad individual es una amenaza para la estabilidad del sistema. Si todos los seres humanos se convirtieran en superhombres, el mundo tal como lo conocemos colapsaría. No habría más obediencia ciega,
No habría más masas fácilmente manipulables. No habría más estructuras de poder basadas en la sumisión. Pero Nietzsche sabía que esto nunca ocurriría, porque la mayoría simplemente no quiere ser libre. Quieren la ilusión de la libertad. Quieren sentirse como si tomaran sus propias decisiones, pero sin la carga de la responsabilidad absoluta. Y por eso la humanidad seguirá dividida. Los pocos que ven la verdad y los muchos que la rechazan. Pero hay algo más, algo aún más inquietante. La verdadera razón por la que la mayoría de la gente nunca será libre no es solo el miedo, no es solo la programación social, no es solo la moral de esclavo, es algo más profundo. Es el hecho de que la mente humana está diseñada para encontrar consuelo en la autoridad. No solo porque sea más fácil obedecer que cuestionar, sino porque el cerebro humano busca estabilidad, busca estructura, busca algo en lo que apoyarse para no caer en el caos absoluto. Y esto es lo que hace que la mayoría sea incapaz de romper sus cadenas. Porque su propia biología les impulsa a buscar líderes, a seguir doctrinas, a pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Y aquí es donde aparece la última advertencia de Nietzsche. Si no eres consciente de este mecanismo, si no entiendes cómo funciona la programación mental en la que has crecido, jamás podrás escapar de ella. Porque el verdadero peligro no es la esclavitud externa, no es el sistema, no es la política, no es la economía, es la esclavitud interna, es la incapacidad de ver más allá de lo que se nos ha enseñado. Es la falta de voluntad para cuestionar incluso las ideas que consideramos más sagradas. Es la necesidad desesperada de aferrarnos a algo, a cualquier cosa, con tal de no enfrentar la aterradora verdad de que la vida no tiene significado más allá del que nosotros le damos. La libertad real no es un derecho, es una conquista. No es algo que te concedan, es algo que debes arrancar con tus propias manos. Y la mayoría nunca lo hará, no porque no puedan, sino porque no quieren, porque la libertad es un abismo. Y la mayoría prefiere vivir en la seguridad de su jaula antes que arriesgarse a caer en el vacío. La mayoría de las xenovergentes personas nunca será libre porque su mente no está preparada para la libertad. No se trata solo de estructuras sociales, de gobiernos, de sistemas de control. Se trata de la incapacidad de enfrentarse a uno mismo, de soportar la incertidumbre de la existencia sin buscar una guía externa que les diga qué hacer. Nietzsche lo vio con claridad. El ser humano es un animal que teme la responsabilidad absoluta sobre su destino. Necesita ídolos, necesita normas, necesita un propósito impuesto porque el vacío de la verdadera libertad es demasiado insoportable para él. Quien no está preparado para crear su propio significado en la vida, inevitablemente terminará adoptando el significado de otro. Esto no es algo que la mayoría esté dispuesta a aceptar porque implica destruir todo lo que creen sobre sí mismos. Se ven como individuos, como seres racionales, como entidades con voluntad propia, pero en realidad son producto de su entorno, de sus creencias heredadas, de la cultura que los moldea desde el nacimiento. Creen que piensan, pero solo repiten lo que han aprendido. Creen que eligen, pero solo reaccionan a estímulos programados en su subconsciente. Creen que buscan la verdad, pero solo buscan confirmación de lo que ya creen. Nietzsche entendió que la gran masa de la humanidad está atrapada en una estructura mental de obediencia. Han sido criados en la creencia de que hay una autoridad superior que dicta el orden del mundo, ya sea Dios, el Estado, la moral, la sociedad. No importa qué forma tome esa autoridad, lo importante es que exista, porque sin ella se sienten perdidos. La idea de que la vida no tiene un propósito externo
es demasiado aterradora para la mayoría. Prefieren vivir en una mentira reconfortante antes que enfrentarse a la brutal verdad de que el universo es indiferente y que nadie vendrá a darles un propósito. El miedo a la libertad no es un concepto filosófico abstracto, es un fenómeno psicológico, real. Los estudios en neurociencia han demostrado que la incertidumbre activa los mismos circuitos cerebrales que el miedo al peligro físico. La mayoría de las personas experimenta ansiedad extrema cuando no tiene reglas claras que seguir, cuando no hay una estructura definida que guíe su vida. Por eso buscan líderes, por eso buscan religiones, por eso buscan ideologías que les den certezas, que les digan cómo deben vivir, qué deben pensar, qué está bien y qué está mal. La mayoría nunca será libre porque no puede soportar la carga de pensar por sí misma. Prefieren ser guiados, prefieren que alguien más defina la realidad por ellos. Y aquí es donde aparece la trampa más grande. No solo aceptan la esclavitud mental, sino que la defienden. La masa odia a quien se atreve a cuestionar las reglas, odia a quien señala la prisión en la que viven porque les obliga a enfrentarse a la posibilidad de que han estado equivocados toda su vida. La verdad es peligrosa porque destruye la comodidad de la ignorancia. Es por eso que los grandes pensadores, los visionarios, los que han tratado de despertar a la humanidad, han sido perseguidos, censurados, eliminados. No porque fueran una amenaza real para el sistema, sino porque eran una amenaza para la mente condicionada de la mayoría. Quien desafía las creencias establecidas se convierte en un enemigo no solo del poder, sino del pueblo que defiende su propia esclavitud. Nietzsche predijo que la humanidad entraría en una era de nihilismo, una etapa en la que las viejas estructuras de creencias comenzarían a colapsar, pero en lugar de liberar a las personas, las hundiría en la desesperación. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. La religión ha perdido su poder. Las ideologías políticas han demostrado ser manipulaciones. Las narrativas sobre el mundo cambian constantemente y la gente se encuentra en un estado de vacío existencial. Pero en lugar de aprovechar esta oportunidad para volverse verdaderamente libres, buscan nuevas formas de esclavitud. Se entregan a nuevas ideologías con la misma devoción ciega con la que antes se entregaban a la religión. Buscan causas externas que les den un propósito para no tener que enfrentarse a la realidad de que la vida no tiene significado más allá del que ellos le den. Y aquí está la paradoja más grande. La mayoría cree que está despertando cuando en realidad solo está cambiando de jaula. Creen que se están liberando del sistema cuando en realidad solo están adoptando una nueva forma de obediencia. Creen que están desafiando la autoridad cuando en realidad solo están siguiendo un nuevo dogma impuesto por otros. Los que realmente logran escapar de esta trampa son pocos, porque el camino de la verdadera libertad es brutal. No hay recompensas, no hay consuelo. No hay una estructura que te diga si lo estás haciendo bien o mal. Solo hay el abismo de la incertidumbre y la necesidad de construir tu propia realidad sin garantías, sin seguridades, sin la aprobación de nadie. Por eso Nietzsche hablaba del superhombre como el siguiente paso en la evolución de la humanidad, no en un sentido biológico, sino en un sentido mental. El superhombre es aquel que ha roto completamente con la programación mental del pasado, aquel que ha destruido todas las narrativas impuestas y ha creado su propio significado, sin depender de nada ni de nadie. Pero Nietzsche sabía que la mayoría nunca llegaría a este punto, porque es mucho más fácil seguir dormido, seguir creyendo en las viejas mentiras, seguir buscando maestros y guías que les digan qué hacer. La razón por la que la mayoría nunca será libre es simple. No quieren serlo.
no porque no puedan, sino porque no lo soportarían. Prefieren vivir en la ilusión de la libertad antes que enfrentar la realidad de que han sido esclavos toda su vida. Y mientras sigan buscando respuestas fuera de sí mismos, mientras sigan esperando que alguien más les diga qué hacer, seguirán siendo prisioneros de su propia mente. Nietzsche advirtió que el precio de la verdadera libertad es la soledad, la incertidumbre, la absoluta responsabilidad sobre uno mismo. Y eso es algo que solo unos pocos están dispuestos a pagar. La última advertencia de Nietzsche no era solo una reflexión filosófica. Era un mensaje desesperado, un grito dirigido a aquellos pocos que todavía podían escuchar, aquellos que tenían la capacidad de ver más allá de la ilusión en la que la humanidad estaba atrapada. Porque la verdad más incómoda de todas es esta: la mayoría nunca querrá ser libre, nunca lo intentará, nunca lo buscará. No porque no pueda, sino porque el peso de la libertad es demasiado para ellos. Prefieren la comodidad de lo conocido, el alivio de seguir órdenes, la seguridad de no tener que cuestionar su existencia. Nietzsche comprendió que la civilización no está diseñada para producir individuos libres, sino para fabricar obediencia. Desde el nacimiento, cada persona es condicionada para encajar en un sistema donde se le asigna un rol, un propósito, una identidad que no ha elegido. Se le dice qué debe desear, qué debe temer, qué es correcto y qué es incorrecto. Se le inculca un código de conducta que no proviene de su propio pensamiento, sino de generaciones de programación acumulada. Y cuando llega a la edad adulta, cree que está tomando sus propias decisiones, cuando en realidad solo está siguiendo un guión que le fue impuesto desde el principio. Aquí está el gran engaño. La mayoría cree que está eligiendo su camino, pero en realidad solo está reaccionando dentro de los límites que le han sido dados. No son seres autónomos, son engranajes en una máquina que los usa y los desecha sin que se den cuenta. Viven dentro de una prisión mental cuyos barrotes no pueden ver, pero que defienden con fiereza, porque enfrentarse a la verdad significaría admitir que toda su vida ha sido una mentira. Y eso es algo que casi nadie está dispuesto a aceptar. Pero los que sí lo ven, los que logran despertar, los que empiezan a cuestionar todo lo que han dado por sentado, se enfrentan a un dilema aún mayor, porque escapar de la esclavitud mental no es el final del camino. Es el principio de una existencia sin mapas, sin guías, sin certezas. Nietzsche sabía que la verdadera libertad no es solo romper las cadenas externas, sino deshacerse de la necesidad de cadenas. El superhombre es aquel que se ha librado no solo de los dogmas externos, sino también de las creencias internas que lo mantenían atado. Es aquel que ya no busca validación, que no necesita aprobación, que no teme estar solo, porque ha comprendido que la única autoridad real sobre su vida es él mismo. Y aquí es donde la mayoría fracasa, porque incluso aquellos que intentan escapar del sistema lo hacen con la esperanza de encontrar una nueva estructura que los guíe. Abandonan una ideología para adoptar otra. Rechazan un dogma, pero inmediatamente buscan uno nuevo. No soportan el vacío. No pueden existir sin que alguien más les diga qué pensar, qué hacer, qué significado darle a su vida. Y es por eso que la mayoría nunca será libre. Porque la libertad absoluta requiere una fortaleza que muy pocos tienen. Nietzsche no solo advertía sobre el peligro del conformismo, advertía sobre la trampa final. La trampa de creer que has despertado cuando en realidad solo has cambiado de prisión. La trampa de pensar que eres libre cuando en realidad sigues atado a la necesidad de estructuras externas. La trampa de seguir buscando líderes, guías,
gurús que te digan qué hacer en lugar de asumir la responsabilidad total sobre tu propia existencia. Porque el verdadero poder no se encuentra en rebelarse contra el sistema. Se encuentra en ser completamente autónomo, en no depender de nada ni de nadie para definir tu identidad. Y ese es el desafío final. Pocos lo logran, porque pocos están dispuestos a abandonar todas sus certezas, pero aquellos que lo hacen, aquellos que rompen todas las barreras mentales, aquellos que ya no necesitan permisos ni validaciones, son los que realmente dominan su destino. Son los que han trascendido la moral de esclavo y han alcanzado el estado más elevado de poder, el poder sobre sí mismos. Pero ahora la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a dar ese paso? Si has entendido lo que acabo de decirte, sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a este canal, dale like a este vídeo y compártelo. Porque este conocimiento no puede quedarse aquí. Debe expandirse. Lleguemos juntos a los 10.000 suscriptores y construyamos una comunidad que se atreva a desafiar la ilusión de la libertad. Porque en este mundo solo hay dos tipos de personas: los que son dominados y los que dominan. Y ahora depende de ti decidir en qué lado vas a estar.